Gloria al Señor. Amén. Lo leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vamos a leerlo una vez más. Si lo lee conmigo, hermano, está bien. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Puede tomar su lugar, hermano. Es muy importante que usted tenga un buen fundamento. Una de las primeras clases del Instituto de Entrenamiento Bíblico dice que si usted es nuevo en la iglesia de Dios, se olvide de todo lo que aprendió fuera de la iglesia de Dios. Para que pueda comenzar bien y pueda tener un buen fundamento, necesita olvidarse de todo lo que aprendió fuera de la iglesia de Dios. Para que pueda aprender, comprender, entender el plan eterno de Dios, comenzando de cero y desde antes de la fundación del mundo. Para que venga a través de la Biblia y se encuentre con la visión, la revelación de la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Si por alguna razón usted todavía tiene lo que usted aprendió fuera y lo quiere adaptar a la iglesia, va a batallar, porque la iglesia no enseña lo que enseña allá afuera, aunque se parezca a lo que enseña la iglesia de Dios. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, es necesario que estudie la lección 1 bien estudiada para comprender todas las demás lecciones acerca de la historia de la iglesia de Dios. Tengo mi voz un poco dañada, así que le pido ore por mí todavía. Sí, a veces la enfermedad hace que nos cambie la voz. Pero estoy bien, solo me ha cambiado la voz, o yo la siento rara mi voz. Vamos a la lección, hermanos. La iglesia en el desierto cesa. Es la última parte en la lección 1, la parte 3 en su lección de la lección 1. Una adherencia errática al gobierno teocrático continuó desde aproximadamente el año 1491 a.C. hasta el 1095 a.C., tiempo para el cual Israel demandó un rey que les gobernara como todas las demás naciones. El pueblo de Israel no era igual que las demás naciones. Era un pueblo guiado bajo un gobierno teocrático donde Dios seleccionaba al juez o al líder, y esa nación era diferente a cualquier otra nación. Lo que le escribió Pablo a Timoteo es necesario que lo tengamos bien puesto en nuestra mente. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Empezaron a ver lo que hacían los otros pueblos y quisieron ser como los otros pueblos porque su mirada estaba en los otros pueblos. Y el pueblo de Israel era guiado bajo la dirección inmediata de Dios. Y los otros pueblos eran dirigidos por reyes y reyes paganos. Entonces, el pueblo de Israel, mientras fue dirigido por Dios, fue el pueblo de Israel bajo la dirección teocrática o bajo un gobierno teocrático. La Biblia nos dice en 1 Samuel 8, versículos del 1 al 5, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abia. Fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Y dijéronle: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes.
La teoría mental de la humanidad siempre es querer pensar por Dios. Y ahí es un problema. Cuando el humano quiere ponerse en el lugar de Dios y él capacitar su mente queriéndole decir a Dios cómo. Cuando el pueblo le dijo a Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes, era porque su mirada estaba en las otras gentes y pensaban que las otras gentes les iba bien. Con mucho cuidado y temor y sin el afán o el deseo de molestar a alguien, sino con la intención y el deseo de que usted aprenda, usted que está aquí y cualquiera que me escucha, no puede tener sus ojos puestos en las otras iglesias. Es que la otra iglesia le hace así, o la otra iglesia le hace por allá, o la otra iglesia le hace de esta manera, y luego traer las ideas y querer decir es que aquí no saben hacer las cosas. Eso es imposible de que sea una realidad. Estoy hablando de doctrina, de gobierno y de propósito, no de hacer comida y pintar la iglesia. Quiero explicarme bien. Estoy hablando de las prácticas, doctrinas y enseñanzas de las otras iglesias, no del cómo cocinan, o el cómo venden, o el cómo caminan. En veces pensamos es que la iglesia de Dios habla mucho de la iglesia y no hablan de Jesús, y la otra iglesia sí habla de Jesús. En veces existen esta clase de frases que están mal puestas en su mente o alguien se las puso en su mente. Usted debe de saber y de entender que la iglesia de Dios camina bajo el gobierno teocrático de Dios. Lo vuelvo a decir, no es con la intención de hacerlo sentir mal, es con la intención de que aprenda. Las otras organizaciones no son dirigidas bajo la inmediata dirección de Dios, aunque tienen buenos propósitos. La iglesia de Dios es dirigida bajo la inmediata dirección de Dios. Cuando usted va a la escuela secular y le enseñan la historia, ¿cuál historia le enseñan? Aquí, la de Estados Unidos. En la de México, la historia de México. ¿Por qué se interesan en que usted conozca la historia de su país? ¿Cuál es la intención de enseñarle la historia de su país? Para que sepa de dónde viene, para no ir a caer en los mismos errores en el futuro. ¿Para qué me sirve a mí la historia de Guatemala? Yo no nací en Guatemala. ¿Para qué le sirve a usted la historia de México? Espero tengan bonitos recuerdos de México cuando pasaron por allí. La iglesia de Dios se preocupa para que usted conozca la historia de usted, para que sepa cómo Dios lo fundó y no vaya a caer en los mismos errores. Cuando ellos dijeron, pónganos un rey como las otras gentes, es que su corazón estaba ya en las otras gentes. Su deseo de ellos era tener un rey como los otros países, como las otras naciones. Israel era bendecido de tener como rey a Dios, de tener a un rey que ponía leyes que eran para el beneficio y bendición de ellos. Cuando ellos pidieron un rey y querían ser como las otras gentes, no sabían en el problema que se estaban metiendo. Pero ellos querían ser igual que los otros pueblos. Y ese es un problema en alguna persona si él quiere ser como los otros pueblos. Hay años atrás, cuando yo era muy joven, había un hermano que decía que a él le gustaba ir a las denominaciones porque allí sí se gozaban. Y luego me gusta venir a la iglesia porque aquí se aprende. Así que hacía una ensalada. A un lugar iba a gozarse y al otro lado iba a aprender. Es un problema cuando su mirada está puesta allá, cuando piensa que allá está mejor, está caminando hacia aquel rumbo. Vamos a ver lo que le pasó al pueblo de Israel por esta decisión. Primera de Samuel 8, 19, 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes, quiere decir como las otras naciones. Y nuestro rey nos gobernará. ¿Quién nos gobernará? El rey. Ya no los iba a gobernar Dios.
Ahora los iba a gobernar un humano. Ay, ¿cómo están? Me quisiera poner a predicar, hermano, pero me voy a calmar y me voy a tranquilizar. Querían un rey que gobernara sobre ellos. Yo prefiero que gobierne sobre mí Dios. Me va a ir mejor con Dios que con un humano con mente carnal, que con mente humana. Y nosotros seremos también como todas las gentes, igual de paganos. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y refiriólas en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a su ciudad. ¿Cuándo, les dijo Dios, ustedes tendrán el privilegio de escoger un rey? ¿O tendrán la decisión de escoger quién gobierne sobre de ustedes? No, en el pueblo de Israel Dios los iba a dirigir, Dios los iba a gobernar. Querían un rey que fuera delante de ellos, que los representara. Querían verlo. Ya Dios, en los tiempos de Josué, había hecho las guerras por ellos. La primera, cuando entraron a la tierra prometida, le dieron vueltas a la ciudad de Jericó y con un grito de guerra, los muros cayeron y entraron y poseyeron la tierra. El Dios era más poderoso que el rey que ellos estaban pidiendo. Cuando ellos pidieron rey y Dios dijo: oye su voz y les va a poner rey, allí en ese momento, cuando ellos rechazaron la teocracia de Dios, dejaron de ser la iglesia en el desierto. Dejaron de ser una nación dirigida por Dios y vinieron a ser una nación igual que todas las demás naciones. ¿Qué era lo que distinguía al pueblo de Israel de las otras naciones? Exactamente lo que rechazaron: el gobierno teocrático. Era lo que hacía que ellos fueran diferentes a otras naciones. ¿Me explico? Gobierno teocrático quiere decir un pueblo dirigido bajo la inmediata dirección de Dios, que es Dios el que selecciona, es Dios el que pone. Cuando el pueblo de Israel demandó un rey y Dios le dijo a Samuel: escucha al pueblo y ponles un rey, en ese momento la nación dejó de funcionar bajo la inmediata dirección de Dios. ¿Me explico? Ahí en su libro, con tan evidente rechazo de la teocracia y también el rechazo de Dios, Él procedió a rendir la iglesia en el desierto como cesante, o que terminó. La historia nos muestra que la nación rebelde continuó reclamando su obediencia de la ley, pero la verdad es que lo hacían con apariencia de sinceridad e hipócritamente. La realidad era que habían abandonado la teocracia, gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Fueron dirigidos por su propia cuenta. Es cierto que Dios estuvo con ellos esporádicamente durante el tiempo de los reyes y los profetas. Sin embargo, su posición teocrática para tal época ya era historia. Aquel hermoso, bonito, aquello que distinguía al pueblo de Israel de tener un gobierno teocrático, de que era Dios el que les gobernaba, dejó de funcionar en cuanto el pueblo rechazó la teocracia. Dios dejó de verlos como la nación escogida y diferente a las demás naciones. La historia nos muestra que la nación rebelde continuó reclamando su obediencia. ¿Por qué el escritor del libro lo llama la nación rebelde? Rechazaron el gobierno, se rebelaron contra el gobierno de Dios. Aunque Israel decía: somos la nación de Dios, y de nombre lo eran, realmente ya no eran. Era una nación rebelde que se había rebelado contra el gobierno de Dios. ¿Puede la nación de Israel, siendo rebelde, ser obediente?
¿Puede la nación de Israel, aun cuando es desobediente a Dios, todavía proclamar que es obediente a Dios? ¿Podía la nación de Israel reclamar y decir, nosotros todavía estábamos bajo el gobierno teocrático de Dios, cuando es evidente que habían rechazado a Dios por escoger un rey? Esta es la pregunta que sigue. ¿Por qué se le llama una nación rebelde? En ocasiones decimos, el pueblo es el pueblo escogido de Dios. Israel era el pueblo escogido de Dios. Dios lo escogió por la promesa que le hizo a Abraham de que de él iba a ser una nación grande, bajo un gobierno teocrático. Me explico lo que es un gobierno teocrático, hermanos. ¿Quién entiende esa frase? Gobierno teocrático es que Dios selecciona al líder. En la iglesia de Dios funciona el gobierno teocrático de la siguiente manera. Dios, a través de la Asamblea General, selecciona al supervisor general. Y ya el supervisor general tiene la autoridad de nombrar cada año a los supervisores nacionales, coordinadores generales y otros nombramientos de comités que él tiene que nombrar para que la iglesia funcione. Y luego esos supervisores nacionales tienen la autoridad bajo el gobierno teocrático, Dios, supervisor general, supervisores nacionales. Los supervisores nacionales nombran a los pastores junto con otros nombramientos que tienen que dar. Nombran a los pastores y luego los pastores en su iglesia local nombran a sus líderes y sus líderes nombran algunas ayudas dentro de su auxiliar o departamento. Y luego da vuelta el año y otra vez, ya de arriba el supervisor general no, pero luego el supervisor general nombra a los supervisores nacionales en su convención. Los supervisores nacionales nombran a sus pastores y luego cuando el pastor es nombrado llega a su iglesia local y él nombra otra vez a sus líderes locales. En el pueblo de Israel Dios escogía al juez que iba a dirigirlos. Escogió a Moisés, escogió a Josué y él iba escogiendo a los que él iba llamando para que dirigieran al pueblo de Israel. Pero luego el pueblo de Israel dijo, ya no queremos que tú selecciones, ahora nosotros queremos un rey que esté sobre nosotros. Cuando el pueblo de Israel decidió rechazar el gobierno teocrático, todo lo demás que hiciera bueno era malo, porque ya estaba bajo desobediencia. En la iglesia de Dios, hermanos, cuando una persona singular, un miembro de la iglesia de Dios, sale de la iglesia de Dios, está abandonando el gobierno teocrático. Quisiera ser claro que nadie viene a la iglesia por grupo. Cuando usted viene a la iglesia, usted llegó a la iglesia, usted puso su mano derecha por usted, no la puso usted por alguien más. ¿Me explico? El hermano Mayo, cuando hizo el pacto, puso la mano por usted o por su esposa. Por usted. Nadie más. Usted dará cuentas de ese pacto. Cuando yo hice mi pacto con la iglesia de Dios hace muchos años, no estaba haciendo el pacto por mis hijos. Yo y mis hijos vinimos. Yo llegué solo, yo puse la mano sobre la Biblia. Individual, aunque había otros hermanos que pusieron la mano sobre la Biblia, yo estaba siendo introducido en la iglesia de Dios como persona individual. Y cuando hemos desligado a una persona, lo desligamos individualmente, por miembro. No venimos ni traemos grupos, ni venimos en cantidad y en número. Por miembro es responsable de poner su mano derecha sobre la Biblia. Y es declarado miembro de la iglesia de Dios cuando hace el pacto individualmente, no en grupo, no por familia. Si me regalan una botella de agua, por favor. Rebelde, cuando Israel se apartó, nadie podía echarle la culpa al otro. Cuando el pueblo de Israel se apartó y ellos rechazaron a Dios, ellos eran responsables de lo que iba a venir a la nación de Israel. Y la nación de Israel dejó de ser la nación dirigida bajo el gobierno teocrático de Dios. Gracias, hermano Joel. Preguntas, hermano. Quiero explicarme bien qué es el gobierno teocrático, porque estamos viviendo tiempos peligrosos.
Tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina. Tiempos cuando la gente tiene comezón de oír cosas nuevas. Cuando la gente quiere a ver qué nuevo pasa para envolverse en esas cosas y no se quiere sufrir por la sana doctrina. Por el gobierno teocrático. Se tiene que explicar para que usted no vaya a caer en ese error, hermanos. Todos estamos expuestos a caer en el error, en caer en desobediencia. Y es un gran error abandonar el gobierno teocrático. ¿Por qué se le llamó una nación rebelde? Por rebelarse en contra del gobierno de Dios, en contra del plan de Dios. La segunda punto. Fueron dirigidos por su propia cuenta. ¿Sabe usted lo que es dirigirse por su propia cuenta? ¿Qué es dirigirse por su propia cuenta? ¿Cuántos tienen más de 18 años? Y que todavía viven en su casa. Pues siempre está uno, ya nomás que tenga 18 para yo hacer lo que yo quiera hacer. ¿Sí? ¿No le ha tocado vivir eso? O como papá, tratar un asunto así con su hijo. Ya tengo 18, ahora sí ya puedo hacer lo que yo quiera. Porque se ríen, quiere decir que les está pasando, ¿ok? Y los hijos, yo ya tengo 18, ya puedo ir a donde yo quiera. Eso es quererse gobernar por su propia cuenta. Otros todavía no llegan a los 18 y ya están, yo ya casi tengo 18, pero todavía no los tienen. Eso es guiarse por su propia cuenta, hacer lo que usted quiere. Eso es dirigirse por su propia cuenta. El pueblo de Israel fue dirigido por su propia cuenta, ya no por cómo Dios quería que vivieran, sino por su propia cuenta. Y le voy a hacer claro para que usted, hermano, lo entienda, lo comprenda, aprenda y no lo vaya a hacer. Nunca se vaya de la iglesia de Dios. Nunca usted siga su propia cuenta. No deje que nadie lo engañe. No deje que ningún supervisor, por muy bueno que sea para hablar, predicar o enseñar, lo vaya a guiar fuera de la iglesia de Dios. Es rebelarse en contra del gobierno teocrático de Dios. Tenga paciencia, órele a Dios. No le gusta su pastor, órele a Dios. Señor, mándanos un pastor que haga esto como a mí me gusta. Pídale a Dios, tenga paciencia en el Señor, pero no se vaya de la iglesia de Dios. Muchos se han ido de la iglesia de Dios y creen que todavía viven bajo el mismo gobierno, bajo la misma doctrina, bajo la misma enseñanza, y no es así. Cuando una persona se va de la iglesia de Dios, sale del gobierno teocrático, está lejos de ser obediente a la palabra del Señor. En la iglesia de Dios se preocupa para que usted aprenda la historia, para que nadie lo vaya a engañar. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, de los cuales Pablo le dijo a Timoteo, se amontonarán maestros y enseñarán tanta cosa, que la gente tiene ganas de oír algo nuevo, que corren a escuchar lo nuevo que se está enseñando, aunque esté lejos de lo que enseña la palabra de Dios. Tenga usted por seguro, hermano, y estudie la Biblia y verá que la iglesia no enseña nada que no está en la Biblia. Enseña lo que está en la palabra de Dios. La iglesia de Dios enseña la palabra correctamente dividida. Uno de los problemas de la gente es que no quiere estudiar la Biblia. No quieren conocer la Biblia. No quieren saber de la Biblia. Les platico, les digo, les encargo, apréndanse los libros de la Biblia. No hay muchos deseos de aprendérselo. Y aunque le da risa, ese es un problema. Necesita aprender la Biblia poco a poco, entenderla, saber. Para muchos la Biblia es un libro muy aburrido, porque ¿dónde le comienzo? ¿Dónde comienzo si está lleno de libros, capítulos, números? Pero si aprende a dividir la Biblia, como le he enseñado, que se los aprenda. Si los ha aprendido, qué bueno. Pero si no estudia la palabra de Dios, va a seguir al que mejor le cae. Al que le cae bien a usted, al que le gusta cómo habla, al que le gusta cómo predica. Si usted conoce la Biblia, hermano, usted va a saber, va a entender el plan eterno de Dios para su iglesia,
porque no hay ningún otro plan en la Biblia, más que el plan de Dios para su iglesia. No hay dos planes, ni hay dos iglesias, ni hay dos dioses. Solo hay un Dios y hay un plan, y ese plan es para su iglesia de Él. Ellos fueron dirigidos por su propia cuenta. Cuando usted hace lo que usted quiere, hablando de los que ya tienen 18 años para arriba, y dicen yo voy a hacer lo que yo pueda, ya no puede decir que está sujeto a su papá. Porque usted hace, la persona hace lo que quiere. Está dirigido bajo su propia voluntad. Ahora hay jóvenes que deciden dirigirse bajo su propia cuenta y se portan bien. No siempre es para ir a hacer el mal. Solo ya toman sus propias decisiones, pero lo hacen para bien. Pero eso quiere decir que ya no está bajo las decisiones de su papá. Aunque las hace bien y se porta bien y trata de llevarla bien, aún está tomando sus propias decisiones. El pueblo de Israel no decía vamos a querer un rey para portarnos mal. Ellos querían un rey para ser igual que las otras naciones, pero no estaba en su mente que estaban haciendo mal, pero estaban haciendo mal. Cuando una persona, hermano, y es triste, porque ve uno que no entendieron lo que es realmente el plan eterno de Dios, sale de la iglesia de Dios, eso es salir del gobierno teocrático. Otros dicen, a su tiempo volveré, Dios tenga misericordia y le permita regresar a casa. Pero es triste cuando alguien abandona la iglesia de Dios porque está abandonando el gobierno teocrático y ahora se dirigen bajo la voluntad propia de ellos. ¿Dónde cree usted que le va a ir mejor? ¿Haciendo su propia voluntad o viviendo bajo las órdenes o bajo el techo de su papá? Le voy a poner por ejemplo a Joel. ¿Okay? ¿Cuántos años tiene Joel? 14. Diga, Joel, yo ya nomás que cumpla 18 y yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues lo primero es que va a tener que rentar su casa, y en mi casa no paga renta. Lo segundo es que va a tener que pagar su recibo de luz, y en mi casa no paga luz. Lo tercero, el agua. La cuarta es que quién le va a cocinar. En mi casa hay quien cocine, y muy rico. No es por presumir, pero cuando quieran ir a comer. Ahora lo otro es que Joel va a tener que cocinarse su propia comida. Mire, Job, ese tiene 20 años. Dice, yo voy a cerrar esta puerta aquí para que nadie entre en mi espacio, pero la voy a dejar la puerta también que se abra para salir a comer a la casa. Entrar a comer y luego regresarme a mi cuarto y ya que nadie me moleste. Ese es inteligente. Pero le va a ir mejor bajo el techo de sus papás. Así a usted como persona, como miembro de la iglesia de Dios, le va a ir mucho mejor dentro de la iglesia de Dios que haciendo o dirigido por su propia cuenta. Fueron una nación dirigidos por su propia cuenta. Seguían llamándose pueblo de Dios, mas ahora vivían bajo las leyes de un rey. Hay muchos que siguen siendo cristianos, pero viven bajo las reglas que pone una persona y no el Dios, en la palabra de Dios, a la luz de la Asamblea General. Cuando tenemos una duda y una pregunta y no se entiende y estudiamos y no encuentra la respuesta, el cuartel general tiene un comité que se llama el Comité de Asuntos y Preguntas. Usted les manda la pregunta de usted y ellos se encargan de buscar la respuesta. Si no la tienen, entonces la presentan en la Asamblea General. Si ellos tienen la respuesta, le mandan contestar lo que ya Dios ha revelado a su iglesia. Fuera de la iglesia de Dios, alguien le va a dar una respuesta y luego al otro día le va a dar otra respuesta. Le voy a platicar un caso, si me lo permite el hermano. Había un pastor hace mucho tiempo que le preguntaba a un hombre qué quería decir la escritura. Y el hermano me llamaba y me pedía la respuesta y luego yo le daba la respuesta. Ese joven se la daba a su pastor y luego el pastor predicaba la respuesta que yo le había dado. Y al otro domingo le preguntaba a otra persona y de seguro daba otra respuesta que alguien más le daba. Pero en la iglesia de Dios nadie le da la respuesta de lo que uno piensa. Le da la respuesta de lo que dice la Biblia a la luz de las Escrituras, conforme Dios le ha dado luz
a la iglesia de Dios a través de la Asamblea General. Seguían llamándose el pueblo de Dios, mas ahora vivían bajo las leyes de un rey. ¿Y cuáles eran las reglas de ese rey o las leyes de ese rey? Primera de Samuel 8, 10 al 18. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le habían pedido rey. Dijo pues, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50. Pondrálos asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Las mujeres, hijas hermosas, el rey las iba a tomar para que vivieran con él en el rey y fueran ¿dónde está ahí? El versículo 13. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocinadoras y amasadoras. Lo mejor de sus familias el rey se los quitará y se los llevará a su rey. Dios no les había pedido eso, hermano. Dios tenía la ley para el pueblo de Israel y nunca les pidió a sus hijos. Cuando les dijo, ustedes quieren un rey, esto es lo que el rey va a hacer, va a tomar lo mejor de ustedes y se los va a quitar. Cómo quisiera predicar, hermanos. Gloria. Todo el que se va de la iglesia de Dios y se quiere llevar gente, no se la lleva para bendecirlos. Se los lleva para beneficiarse de ellos. Se los lleva para tomar lo mejor de ellos. Sabe, el que está arriba sabe que está haciendo mal. Sabe que no está Dios dirigiéndolo. Sabe que se están alejando de Dios. El que está arriba entiende que están abandonando el gobierno teocrático, pero él quiere gobernar sobre de alguien. Él sabe bien, esa persona sabe que Dios no lo ha llamado a dirigir a ningún pueblo. Pero como entendió la palabra y sabe que la gente está de su lado, lo saca fuera del gobierno teocrático de Dios. Aleluya, lo saca fuera de la iglesia de Dios solo para quitarles lo mejor que tienen. Él sabe bien, la persona que los ha sacado sabe bien que está abandonando el gobierno teocrático de Dios. Aleluya. Todos ellos conocen las escrituras, conocen la palabra de Dios y saben que están engañando a la gente. Aleluya. Por eso, hermano, usted abra sus ojos, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, llénese del conocimiento de Dios. Hace poco me preguntaba un joven, oiga, hermano, ¿usted de dónde saca los mensajes que predica? De los libros que ya lo escribieron, los cantes que pasaron de mí, ya ellos sufrieron, ya vivieron las divisiones, las separaciones. La historia del 23, la historia del 90 al 93, las historias que han pasado. Ha habido gente que se ha desviado de la doctrina, por eso me preocupo por usted. Aprenda usted a no seguir a la persona, sino a seguir a Dios y a su gobierno teocrático escogido por Dios. Aleluya. Causa tristeza, causa angustia el que todavía hay gente que quiere seguir las fábulas, se emocionan con la persona que está sobre de ellos. Eso le pasó al pueblo de Israel, querían ser como los otros pueblos. La iglesia de Dios es totalmente diferente a los otros pueblos. La iglesia de Dios no puede ser igual a ninguna otra organización. Ella es una institución divina, santa y establecida por Cristo Jesús. Aleluya. Y ella ha cumplido. La iglesia de Dios bajo el gobierno teocrático es la que cumple las profecías escritas para ella. Gloria al Señor. El rey, les dijo Samuel, el rey les va a quitar a sus hijos, les va a quitar a sus hijas, les va a quitar su ganado, les va a quitar lo mejor que tienen. Ayúdanos, Dios, aleluya.
La gente, hermano, que se va, que sale de la iglesia de Dios, se lleva lo mejor o lo que tienen de las personas, lo que tienen le quitan lo mejor. La persona que está arriba es entendida, conoce las escrituras. Por eso es necesario que usted aprenda, estudie, lea, conozca qué es la historia de la iglesia de Dios. Asimismo tomará también vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos, se los quitará y se los dará al quien a él le caiga bien. Bajo la institución divina, la iglesia de Dios, con el supervisor general, obispo Oscar Pimentel, Dios le da la sabiduría al hermano para que él nombre a los que él necesita. Bajo la dirección del Espíritu Santo, a los que él nombra, él da los nombramientos que Dios les pone a ellos en su corazón. Pero fuera del gobierno teocrático de Dios, fuera de la iglesia de Dios, no es Dios el que le inspira, hermano Juan. No es Dios el que les inspira a quién nombrar. Nombran al que le cae mejor, al que está de su lado, al que está de su parte, y le quitan su tierra, y le quitan sus hijos, y le quitan sus hijas para el beneficio de ellos, conforme ellos desean y sienten, porque Dios no los está dirigiendo. Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. El rey que se ponía por la idea y el plan humano. Miren lo que Dios le mandó decirle al pueblo con Samuel. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Con ellos hará conforme a él le parezca. El gobierno teocrático de Dios, confiamos en que es Dios el que nombró al supervisor general. Confiamos en que el supervisor general nombra bajo la inmediata dirección de Dios a los que están debajo de él, y así sucesivamente. Quisieron ser como los otros pueblos. Y ahí hay algo que le quiero aclarar, hermano. Este pueblo de Israel quería ser como los otros pueblos. Y cuando escogieron rey, fueron como los otros pueblos. Vinieron a ser una nación igual que los otros pueblos, dirigidos por un rey. Pero aunque los otros pueblos hubieran querido ser como Israel, no hubieran podido ser como Israel. Si los otros pueblos hubieran dicho, nosotros somos como Israel y también tenemos un gobierno teocrático, ¿qué cree usted que hubiera pasado? ¿O qué cree que pasaría en ese asunto? Que dijera otra nación, nosotros también tenemos un gobierno teocrático. ¿Qué iba a decir Israel? ¿Dónde está la historia? ¿Sí? ¿Qué eran los que estaban en el camino? ¿Madianitas? Si los madianitas hubieran dicho, también nosotros tenemos un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios, ¿qué le hubiera dicho a Israel? A ver su historia. Cuénteme su historia. ¿Dónde los escogió Dios para ser una nación santa, escogida por Dios? ¿Qué hubieran hecho los madianitas? Piense, hermano, piense. Lo de la tierra de Madián. Por un ejemplo que se me viene a la mente, nomás ese, pero hay otras ciudades. Los amorreos. Si ellos dijeran, nosotros también tenemos un gobierno como Israel, ¿qué hubiera dicho Israel? A ver, cuénteme su historia. ¿Dónde está cuando Dios le habló a su líder de usted y lo llamó? Y Dios puso las leyes, las reglas y escogió al hombre. No, pues no tenemos una. Pero ahorita venimos, vamos a hacerla. No tenemos uno escogido, pero ahorita venimos, vamos a hacer una selección. Vamos a buscar un monte y vamos a seleccionar uno. Aunque lo hubieran hecho, no hubieran sido un pueblo bajo la dirección de Dios. Israel podía ser como aquellos, pero aquellos no podían ser como Israel. ¿Me explico?
Ellos dijeron, danos un rey para ser como las otras naciones. Y se los dieron y fueron como las otras naciones. Cuando alguien se va de la iglesia de Dios, se convierte igual que en las otras naciones. Ahora son dirigidos por un hombre que ellos escogieron. Pero las otras naciones, aunque quisieran ser como el pueblo de Israel, no podían. Porque el pueblo de Israel había sido escogido por Dios. Las otras naciones, los otros movimientos religiosos, aunque quieran ser como la iglesia de Dios, no pueden. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene su organización y su iglesia y no los escogió Dios. Y les dice usted, a ver, cuéntenos su historia. Y es como les dije de los de Madianitas. No la tenemos, pero ahorita la vamos a hacer. Vamos a hacer una asamblea general. Esa asamblea general en ese lugar no es bajo la inmediata dirección de Dios, como el pueblo en el monte Sinaí, como Cristo en el monte Atlin, como el hermano A.J. Tomlinson en la montaña Burger, como el hermano M.A. Tomlinson, como el hermano Robert Pruitt, como el hermano Smith y como el hermano Pimentel, seleccionados bajo la inmediata dirección de Dios. ¿Me explico bien, hermanos? Estamos viviendo tiempos donde apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ahí es donde yo quiero que usted ponga mucho cuidado, porque no es nuevo que alguien se vaya y se lo quiera llevar. Hace poco les decía, ¿no? Que le hablen por teléfono, que le manden una carta, que le manden un mensaje. Tiene que tener mucho cuidado usted, hermanos. ¿Me explico? El pueblo de Israel, mientras fue dirigido bajo el gobierno teocrático, era el pueblo escogido de Dios bajo el gobierno teocrático. Cuando Israel demandó rey, cesó la iglesia en el desierto. Paró. ¿Cuándo volvió a funcionar? ¿Cuándo volvió a funcionar el gobierno teocrático sobre la tierra? Cuando Cristo lo estableció otra vez. Amén, hermano. Todo el tiempo que Israel tuvo reyes, estuvieron fuera del gobierno teocrático. El gobierno teocrático de Dios cesó cuando ellos pidieron rey y no volvió a funcionar hasta que Cristo vino y estableció su iglesia. Efesios 4:14 nos dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Me explico el por qué le digo que el que está arriba sí entiende y conoce lo que está haciendo? Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar quiere decir que la persona sabe lo que está haciendo y le está haciendo un mal a la otra persona. Lo está engañando. Le está diciendo que él tiene la verdad sabiendo que no está en la verdad. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Usan el error, usan mentiras, pero ellos están conscientes que lo que están haciendo está totalmente fuera del gobierno teocrático. Preguntas, hermanos. ¿Qué es teocracia? Un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Dios, hermanos, no nos da la libertad para nosotros votar por el líder. ¿Cuántos votos a favor y cuántos votos en contra? Tengo historias que les puedo platicar, ¿verdad? Que ustedes mismos me han platicado. Como les pregunto, ¿quién organizó esa iglesia? ¿Dónde iban? Pues el pastor y yo. ¿En qué año? En el 2010. ¿Y quién les dijo que lo hicieran?
No, pues los otros primos no hallábamos a quién. Y luego, pues el hermano era el más entendido, era el que más conocía. Y con todo el respeto, cayó en adulterio. No sé por qué digo con respeto, ¿verdad? Pero cayó en pecado una persona. No lo hago con la intención de ofenderle, sino con la intención de que aprenda. Y que otros aprendan de lo que usted vivió. Y lo que yo he aprendido de ustedes. Las profecías que están escritas y el plan eterno es de Dios para su iglesia. ¿En qué año vino la iglesia de Dios, hermano Mario? 2018. 2018, ¿verdad? De allí para atrás, su historia, no había ningún gobierno teocrático. Fue salvo por la misericordia de Dios, le pidió a Dios sabiduría, invitó a un maestro de la iglesia de Dios, se confundió y le tuvo que orar a Dios para que Dios le ayudara a entender cuál era y cuál no era. Y ya cuando él le oró a Dios, Dios le enseñó cuál era, no el maestro. El maestro solo sirvió para confundirlo, para que oraran. Pero qué hermoso fue cuando él dijo, ahora sí ya entiendo, hermano. Esta es la iglesia de Dios. Así es, hermano. ¿En qué año vino la iglesia de Dios, hermano Juan? ¿Cuándo hizo el pacto? En el 2021. Sí, en la Asamblea General del 2021, ¿verdad? Sí. De allí, de ese día para atrás, usted no tenía gobierno teocrático. Era buen cristiano y servía a Dios y amaba a Dios, pero todavía hacía su voluntad propia. Pero cuando puso la mano sobre la Biblia, creo que fue el hermano Hackens el que hizo el pacto. Yo lo vi, ahí estaba yo. En ese momento vino a ser parte de la iglesia de Dios bajo el gobierno teocrático de Dios. Pero de ese momento, antes de poner la mano en la Biblia para atrás, aunque entendía de la iglesia, no estaba bajo el gobierno teocrático. Hermana Filomena, ¿en qué año hizo el pacto, hermano? En el 2019. De allí para atrás, aunque le gustaba la iglesia, no estaba bajo el gobierno teocrático. Cuando puso su mano sobre la Biblia, allí vino a estar bajo el gobierno teocrático de Dios. ¿Me explico? ¿Usted, hermano Juan Diego? Tenemos uno por año, Luis. Gloria al Señor. 18, 19, 20 y 21. Usted no estuvo en otra organización, ¿verdad? Sí. ¿En cuál estuvo? Allí estaba un pequeñito, una frase que me gustó que dijo, hermano. Mis papás estaban. No es por grupos en la iglesia de Dios, es individual. ¿Usted estaba en cuál iglesia? Ellos estaban ahí, yo iba ahí. Ellos estaban. ¿Cómo se llamaba? Presbiteriano. Mientras usted estaba ahí, estaba bajo el gobierno de la iglesia presbiteriana. Cuando puso su mano sobre la Biblia, en ese momento que hizo el pacto con la iglesia de Dios, donde el supervisor general, el obispo Oscar Pimentel, allí vino a ser parte de la iglesia que está bajo el gobierno teocrático. De ese día para atrás, usted no tenía gobierno. Vivía bajo su propio manera. En otras palabras, usted hacía lo que usted quería. Pero no le da gracias a Dios que se encontró con la iglesia de Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios el día que hice el pacto, porque antes de que lo hiciera, aunque me congregaba en la iglesia, no tenía gobierno. Espiritualmente hacía lo que a mí me parecía, pero cuando hice el pacto con la iglesia de Dios, entré bajo el gobierno teocrático de Dios. ¿Me explico? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, hermano. Sí, o sea, todo lo que está explicando se entiende, pero en otras palabras más sencillas, o cómo es que uno llega a ser bajo el gobierno teocrático de Dios. Por ejemplo, para alguien que todavía está empezando a conocer, y cómo es que llega uno a hacer, qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que se hace al estar bajo el gobierno teocrático de Dios. Amén.
es, porque al parecer, aparentemente, venimos a la iglesia y alabamos a Dios y todo, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer, o una explicación breve para saber con exactitud qué es estar bajo la teocracia. Amén. ¿Usted quiere que yo dé un resumen más sencillito? Okay. Pensé que usted quería darlo. ¿Qué es estar bajo el gobierno teocrático? La lección 1, hablamos de cómo Dios estableció la selección de las familias, ¿sí? Cómo Dios escogió a Set, y luego en su descendencia está Noé. Noé tuvo un propósito, y luego Abraham tuvo un propósito, Isaac tuvo un propósito, Jacob tuvo un propósito, escogió a Moisés y tuvo un propósito. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud y los llevó al desierto. Los sacó del pecado, como tipo y sombra, los sacó del pecado y los llevó al desierto para hacerlos la nación escogida de Dios. Siendo ya salvos, con ellos como ya salvos de la esclavitud de Egipto, y organizó lo que hoy conocemos como la iglesia en el desierto, o el pueblo de Israel. Los que hicieron el pacto vinieron a ser el pueblo escogido de Dios. En los tiempos de nosotros, Cristo vino y estableció su iglesia. Trataré de hacerlo lo más resumido posible. Cristo vino y estableció su iglesia, y a ellos los envió a predicar para que enseñaran todas las cosas. Los que ellos se ganaban eran bautizados y eran añadidos a la iglesia de Dios. Cuando eran añadidos, venían a estar bajo el gobierno teocrático de Dios, bajo las personas que Dios había mandado. Dios no mandó a todo el que lee la Biblia que predique. Dios mandó a su iglesia, que la había organizado para que predique. Por eso Marcos 3:13 dice: y subió al monte y llamó hacia los que él quiso, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. A esa iglesia, esa institución, la envió a predicar. Que en Mateo 28, 18 y 19 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A la iglesia la mandó a predicar y a enseñar todas las cosas, todo lo que es gobierno, doctrina y propósito. Todos los que ellos se ganaron, la Biblia nos dice en el libro de Hechos que eran bautizados y eran añadidos. Cuando la persona viene a ser miembro de la iglesia de Dios bajo el pacto, viene a estar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, que está bajo ese gobierno teocrático que Cristo estableció. Que en los tiempos de hoy el supervisor general es el obispo Oscar Pimentel. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos que hacen pactos, pero no están bajo el liderato del obispo Pimentel. Están bajo su propio liderato, de los cuales habla la Biblia, que con astucia engañan. La persona es inocente, hermanos. Por eso Dios tiene misericordia de las gentes y a su tiempo los trae a la iglesia otra vez. Pero la persona que está encargada de arriba sabe bien lo que está sucediendo. ¿Moisés sabía que él era el hombre escogido de Dios, sí o no? ¿Moisés sabía que él era el hombre que Dios escogió? ¿Sí o no? Cuando Dios le apareció a Moisés y le dijo: quiero que tú vayas y saques a mi pueblo de Egipto, ¿Moisés sabía que él era el que Dios había mandado a sacar al pueblo de Egipto, sí o no? Moisés sabía que él era el hombre escogido. Cuando Dios le habló a Josué y le dijo: tú repartirás la tierra a este pueblo, ¿Josué sabía que él era el escogido? ¿Sí o no? Sí. Cuando Dios le habló al hermano Tomlinson que subiera a la montaña y lo hizo subir a la montaña y lloró y le reveló la iglesia, el hermano Tomlinson sabía que él era el escogido. Él sabía, ¿no? Por eso le digo que el que se va sabe que él no es escogido. El que se va, él sabe que no tiene ni una sola pizca de plan en el plan de Dios. El que está arriba sabe, pero el que está abajo no sabe y lo ignora. Pero en la iglesia de Dios, hermanos, conociendo toda la historia del pueblo de Israel, conociendo cómo el pueblo de Israel cayó, cómo Dios levantó su iglesia, cómo la iglesia cayó en la apostasía, cómo se levantó de la apostasía, las 3 divisiones profetizadas, toda la iglesia los ha cumplido. Cuando la persona pone su mano sobre la Biblia y hace el pacto, viene a ser miembro de la iglesia de Dios con el supervisor general obispo Oscar Pimentel, viene a ser parte del cuerpo de Cristo.
Es lo más breve, pero más extendido. Vea el video 1, parte 2 y la parte 3, cómo la iglesia cesó en el desierto. El pueblo de Israel cesó porque escogieron rey. No podían seguir siendo el pueblo de Israel bajo el gobierno teocrático cuando ahora tenían un gobierno que ellos habían deseado tener. ¿Fue breve? ¿Está bien, hermano? ¿Alguien más? 2 divisiones, ¿verdad? 2 divisiones, sí. Dije 3. Bueno, perdón si dije 3 divisiones. Solo ha habido 2. De las 2 salieron 3, tercera parte. Tal vez por eso me confundí. Nada más. La iglesia reconoce bíblicamente 2 divisiones. Ya le expliqué el otro día lo que eran las divisiones, ¿verdad? No separaciones donde las 2 siguen siendo iglesia. Separación, una se perdió, la otra sigue siendo la iglesia de Dios. Le vuelvo a dar el consejo, hermanos, estudien la palabra de Dios. El diablo anda con león rugiente buscando a quien engañar, y ha engañado a buenos hombres y bien preparados y estudiados. Y lamentablemente esos hombres se han dedicado a engañar a otras gentes. Pero gracias al Señor, hermanos, que Él dice que Él traerá a casa todas las ovejas, vendrán al redil de Cristo. Pero ¿para qué sufrir yéndose, hermanos? Pudiendo estar bajo el gobierno teocrático de Dios. Ame a Dios con todo su corazón, busque al Señor. Y lección 2, la iglesia del Nuevo Testamento. Pero esa historia continuará el próximo martes. Dejó de existir la iglesia en el desierto, y va a venir la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que Cristo estableció. Eso es la lección 2. El próximo martes comenzamos con la lección 2, parte 1, porque están muy largas, para explicarle todo lo que es necesario explicar. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Me explico bien qué es un gobierno teocrático? Tal vez le explique en otra lección lo que es un gobierno monárquico, un gobierno democrático, para que usted tenga una idea más amplia de lo que es el gobierno teocrático. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de esas clases de gobierno? Pero, si viene en el libro se las explico, si no, en otro día, en otra lección. Vamos a orarle a Dios, vamos a pedir